Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Hola, buenas tardes, que el Señor les bendiga, hermano. Un gusto estar acá un día más, un día... ¿Qué día hoy día? ¿Un día martes? Día martes, pues. Hermanos, para poder compartir acá junto a nuestra hermana Valentina un gran tema que espero que sea de mucha bendición para todos aquellos que van a estar escuchando este tema, un tema muy importante. Hermanos, así que les saludamos en el amor del Señor, esperamos, como le he dicho, que sea un programa de mucha bendición, así que hermana Valentina saluda a sus hermanos ahí para que no la vayan a ver sentada y no va a quedar poco lo que hacen en el programa, pero algo vamos a hacer aquí con la hermana. Sí, bendiciones, queridos hermanos, amigos de Facebook que nos ven. Claro, como dice el pastor, hermosa oportunidad que nos da de poder reunirnos un nuevo martes a este tiempo de verdad, para poder conocer acerca de su palabra, si es eso lo que nos trae a este lugar, nada más ni nada menos que inmiscuirnos en lo que en ella nos señala. Así que esperando ahí vayan poder conectándose los hermanos para dar inicio a este tema, un tema bastante lindo, digámoslo así, porque muchas veces nos centramos en señalar desafíos, cosas que debemos dejar como creyentes, pero también es bonito recordar esta verdad que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y vamos a ver que no tan solo con nosotros, sino Dios como ser tiene con la humanidad. Así que vamos a estar hablando de eso, vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo, para pedir su dirección y comenzar de lleno también con el tema. Sabemos que tenemos aquí tiempo límite, entonces hay que respetar aquello. Vamos a orar, pastor. Amén. ¿Le parece? Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos permite junto al pastor de llegar hasta este lugar, poder sintonizar, Señor amado, tu programa en este tiempo, creyendo que todo es parte de tu propósito, todo es parte de tu voluntad. Gracias porque nos permitiste abrir tu palabra, estudiar este tema y nos permites hoy poder exponerlo, Señor. Y te pedimos que seas tú abriendo el corazón y la mente de cada persona que pueda escucharle y que no seamos nosotros quienes puedan resonar en su cabeza, sino que sea la palabra de Dios y el mensaje que hoy ha de ser entregado el que tenga sentido en sus vidas, Señor. Gracias te damos, te pedimos tu bendición, pedimos tu cobertura, entendiendo que nada podemos hacer sin ti, Señor. Tú eres quien capacita y entrega estos dones, Señor, a tu pueblo, Señor. Gracias te damos, pedimos tu cobertura y tu ayuda, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Como hablaba usted, hermana Valentina, de que es un programa bonito. Sí. ¿Quién no haya bonito cuando le muestran amor? Amén. Y de eso vamos a hablar hoy día. Claro, como dice el pastor, ya de cierta forma dio el spoiler del programa, porque el tema principal, bueno, de cierta forma los hermanos lo señalaban en el video que subíamos la semana anterior. Existen una forma, digámoslo así, sencilla de poder transmitir el mensaje de salvación, y es lo que se conoce como las
4 leyes espirituales. Las 4 leyes espirituales que vamos a estar revisando a lo largo de este mes, el mes de junio y parte de julio también, comenzando por la primera, que como decíamos con el pastor, es hermoso poder comprenderlo, y es: Dios nos ama. Dios ama a la humanidad y tiene un propósito maravilloso para su vida. Amén. En esta oportunidad vamos a comenzar con esta serie, como le digo, muy especial de las 4 leyes espirituales, y durante estos programas que siguen vamos a estar viendo verdades que son importantísimas a la raíz de la palabra de Dios, que nos enseñan acerca de nuestra relación personal con Él, y también nos enseña situaciones que han ocurrido, que el hombre ha hecho, pero que Dios ha venido en su propósito maravilloso también a solucionar el propósito que tiene Él para nuestras vidas. Y quisiera de cierta forma comenzar haciendo una pregunta para nosotros, también para ustedes que nos puedan estar escuchando. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ha pensado en su mente cuál es el propósito que tiene para su vida? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Por qué está aquí? Dice, ¿por qué el Señor me habrá mandado? ¿Por qué estaré en este lugar? ¿Por qué estaré en este trabajo? ¿Por qué, a pesar de que muchas veces alcance metas o logre cosas, siento que algo me falta, sigo sintiendo ese vacío? ¿Por qué pasa eso? ¿Alguna vez se lo ha preguntado a usted, pastor? Muchas veces. Amén. ¿Y qué nos puede decir de eso? Es una realidad. Observamos constantemente muchas personas dedican años enteros a perseguir objetivos, pensando que allí encontrarán santificación, pero cuando finalmente llegan a ese lugar, descubren que el vacío sigue estando presente. Amén. Y eso ocurre porque el ser humano fue creado para algo más que simplemente trabajar, producir o sobrevivir. Fuimos creados por Dios y para Dios. Por eso las preguntas acerca del sentido de la vida y de nuestra relación con el Creador siguen presentes en todas las generaciones. Y ocurre tan a menudo que muchas veces hay un desespero en la gente, buscando algo que les falta. Y muchas veces el ser humano logra muchas cosas, pero hay un vacío, hay algo que falta. Amén. Y eso es lo que vamos a descubrir en el día de hoy, qué es lo que le falta al ser humano, hermana Valentina. Amén. Y por eso precisamente, como decíamos al inicio, las 4 leyes espirituales han sido una herramienta muy útil para el Evangelio, para el cristianismo, de explicar de forma sencilla el mensaje del Evangelio, porque se trata de verdades que encontramos reveladas a través de la Escritura. Y como el pastor decía, claro, son preguntas que están presentes en todos nosotros, aún nosotros siendo creyentes y teniendo la certeza de que Dios tiene el control de todo, somos infieles. A pesar de que Dios sea fiel con nosotros somos infieles y también dudamos, también nos hacemos preguntas. Y por eso vamos hoy a responder y vamos a explicar la primera ley espiritual. Y algo que me gustaría señalar es que lo importante, querido hermano, querida persona que nos escuche, es que no se quede solo con esta primera ley, sino que pueda seguir la secuencia de las otras 3, porque las 4 forman el mensaje del Evangelio. No solo esta es por así decir, el primer nivel de la ley. Son 4 leyes espirituales acerca del Evangelio. Y la primera es esta: Dios le ama y Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Amén. Cuando usted hablaba de ese plan maravilloso que Dios tiene, y no lo tiene a lo mejor para cierta cantidad de personas, es un plan que Dios creó
para esta humanidad y nosotros tenemos que asumir que nosotros estamos en ese plan de Dios. Amén. Amén. Aunque muchas personas han escuchado esa frase, antes de la realidad es que pocas veces nos detenemos a pensar en la profundidad de lo que significa, porque cuando hablamos del amor de Dios no estamos hablando simplemente de un sentimiento, estamos hablando de una realidad que tiene implicación eterna para cada ser humano. Es una realidad, no es un invento que nosotros preparamos hoy día acá para venir a preparar este programa. No, es una realidad que nosotros sí sabemos que tenemos un Dios que se preocupó cuando nos creó de no dejarnos solos. Amén. Y hay algo más importante, el entender que esto es profundamente personal, porque una cosa es primero decir Dios ama a la humanidad, Amén. porque es así, Dios ama a la humanidad, pero una cosa muy diferente es comprender que Dios conoce nuestra vida, conoce nuestras luchas, conoce nuestras heridas, conoce nuestra infidelidad y a pesar de eso nos ama. Cambia la perspectiva de comprender el amor de Dios y de cierta forma lo vamos a revisar durante este programa, pero por eso nosotros decimos que hoy queremos examinar esta verdad a la luz de la palabra, porque como le decimos, realmente entender que Dios nos ama y realmente entender que Él tiene un plan para nosotros, sabiendo que Él es omnipotente y omnipresente, vuelve aún más profundo el mensaje y el entendimiento de este. Amén. Amén. Y hay un texto que nos aclara todo esto. Hay un texto que yo pensaba cuando estaba estudiando esto, antiguamente era muy conocido este texto que se predicaba a la calle, era el texto base. El texto base. Y ese es un texto que habla una gran verdad, que está en Juan capítulo 3, versículo 16, donde se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todo aquel que en Él cree. Pero quien coloca el creer también viene de Dios. Amén. Entonces aquí hay una decisión que debe el ser humano tomar después que Dios interviene. Amén. Porque Dios interviene en todo, pues Dios está en todo y nos ama de una manera extraordinaria. Pero hay una cierta etapa donde el ser humano toma sus decisiones. Decido seguirlo, decido convencerme que Él me ama, o decido solamente escuchar y saber que Él me ama. Claro, y es importante comprender esto, sobre todo este tema, digamos la palabra amor, porque es tan bonita, pero a la vez tan importante comprender el verdadero significado que tiene. Porque hoy vivimos en una época, vivimos en una generación donde el amor se utiliza para todo. Se utiliza para tantas cosas. Hablamos de amor en relaciones, hablamos de amor en la familia, en la amistad, hablamos de amor incluso para referirnos a cosas materiales, para referirnos a nuestras mascotas, o usted no ama a su Johnny. Demasiado. Amén. ¿Ve? El amor es tan utilizado en diferentes partes. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos al amor de la Biblia, nos referimos al amor ágape. ¿Se recuerda, pastor, del amor ágape? Ese amor inmerecido que proviene solamente de Dios creador. Amén. Y comprender eso tan profundo es maravilloso, porque nos lleva a entender lo que dice Juan 3:16, que como el pastor menciona es un versículo que incluso podríamos nosotros decirlo de memoria, saberlo al pie y al derecho, ¿sí dice? Al revés y al derecho, sí. Pero comprender realmente esa calidad de amor y ver que nace del propio corazón de Dios, que no depende de la circunstancia humana. Nosotros decimos,
Amén. Gracias, Señor, porque es ese amor el que vale y realmente tiene significado para nosotros. Amén. Y es importante aclarar desde el principio, porque muchas personas tienen una idea equivocada acerca de Dios. Algunos lo ven como un juez distante, Amén. que solamente está observando nuestros errores. Otros piensan que Dios está enojado con ellos por las decisiones que han tomado en la vida. E incluso hay quienes creen que Dios ama únicamente a las personas religiosas, o quienes intentan vivir correctamente, pero cuando abrimos la Escritura encontramos una realidad muy distinta. Y eso es muy común, que muchas veces la gente dice, no, a mí Dios ya no me ama. Yo soy un hombre que no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Yo soy... Y se reconocen como personas malas. Y lamentablemente somos malos. Claro. Lamentablemente el ser humano sin Dios somos malos. Pero hay alguien que nos amó con esas condiciones. Aún así. Como estábamos, Él nos amó. Y no nos dijo, no, tú eres tan malo que, ¿sabes? No cabe que yo te ame. No, Él nos amó de esa misma manera. Amén. Y hay una de las cosas que más me llama la atención, pastor, es ver que en Juan 3:16 no vemos a un hombre buscando a Dios. No vemos, porque la carne no busca a Dios. Vemos a Dios buscando al hombre. Vemos a Dios buscando a la humanidad que es mala y que muchos reconocen que son malos. El Señor se olvidó de mí, yo no merezco el amor de Dios, pero ¿por qué si yo soy un pecador? Muchas personas lo reconocen. Desde el principio nosotros vemos que es Él quien toma la iniciativa. Vemos a Dios acercándose al ser humano. Vemos llamándole a Dios, hablándole, extendiendo su gracia, aun cuando el hombre constantemente se aparta de Dios. Es que el camino es muy difícil. Qué maravilloso entender esto para poder descansar, hermana Valentina, porque el hombre, o sea, el ser humano se abate en sus problemas y se ahoga en sus problemas y toma malas decisiones por sus problemas, por sus angustias, por sus cosas, que empieza a vivir, se empieza a desesperar. Amén. Porque no entienden cuánto Dios nos ama. Entonces, y eso principalmente lo que encontramos en Juan 3:16. El versículo no nos comienza hablando de que el hombre hizo lo que el hombre hizo por Dios. Amén. Tampoco comienza hablando de la religión o de las buenas obras. Comienza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, que todo Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien da el primer paso, es Dios quien actúa primero. Amén. Es Dios sobre todas las cosas. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero siempre va a ser Dios quien va a intervenir en nuestra vida. Y cuando Él interviene, hermana Valentina, nosotros a lo mejor muchas veces hemos condenado a mucha gente que calificamos nosotros, porque nosotros somos buenos para calificar gente, y decimos, no, esa persona nunca va a llegar así, esa persona nunca es, y lo veis como tan malo. Pero cuando Dios interviene en esa persona, cambia de una manera que nosotros muchas veces quedamos admirados y decimos, ¿cómo pudo cambiar tanto? No lo hace el hombre, no lo hacemos nosotros con nuestro vocabulario, sino que solo lo hace Dios. En el amor de Él actúa así. Amén. Y es importante entender por qué Dios nos ama de esa manera. Y es principalmente porque debemos comprender que Dios es amor. Dios no es que posea amor y tenga una capacidad un poco más grande que la nuestra, sino que Él es fuente de amor, es parte de sus atributos, es parte de su personalidad. Así como usted puede tener cualquier característica de su personalidad que quizás no es inherente a usted, asimismo es el amor de Dios en la vida y en su ser.
Y algo que es verdaderamente sorprendente, pastor, que si se fija Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo, y no señala el tipo de mundo, no señala que se trató de un mundo obediente, de personas que siempre hacen lo correcto, de un mundo utópico, por decirlo así. Dios amó al mundo tal como era, y lo amó siendo un mundo caído, una humanidad rebelde y una humanidad alejada de Dios. Pero a pesar de eso, Dios decidió amarla. A pesar de todas las características que, como decía el pastor, muchas veces nos atribuimos como seres, a pesar de eso, Dios dijo, le amo. Y ese es precisamente uno de los aspectos más extraordinarios del Evangelio. Amén. Si hablamos del Evangelio, hablamos de Cristo. Claro, del mensaje de salvación. Muchas veces las personas piensan que primero deben cambiar para que Dios los ame. Creen que deben mejorar su conducta, dejar ciertos pecados, arreglar completamente su vida antes de acercarse a Dios. Pero eso nosotros no lo podemos hacer solo. Hay uno que interviene. Amén. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que pensar, si yo no puedo llenar este vacío, yo me sé que estoy mal, yo sé que estoy cayendo en este pecado, pero no puedo salir de ahí. Hay algo que solamente Dios puede intervenir. Y es como un vacío que tiene la persona, Amén. como algo que no puede salir. Pero cuando Dios interviene, y ahí entra también la iglesia del Señor, porque a nosotros nos manda a predicar el Evangelio. Y cuando hablamos predicar el Evangelio es hablar de Cristo. Y Cristo cambia a la persona. Cristo es el que hace la transformación. No la hace la iglesia, no la hacemos nosotros como predicadores, la hace Cristo. Amén. Entonces cuando la persona escucha la voz de Dios a través de un buen mensaje, de una persona que está transmitiendo el mensaje del Señor, esa persona va a ser transformada, va a recibir y va a llenar ese vacío que hay en esa persona. Amén. Y eso es súper relevante en este estudio principalmente. ¿Por qué? Porque hay algo que debemos entender, y es desde cuándo Dios nos ama, desde cuándo se manifiesta ese amor. Hay algo que debemos saber, y es que no se manifiesta cuando usted empieza a ser bueno, porque pucha que costaría aquello. Dios no nos amaría nunca. No es desde ese momento, sino que Dios nos ama cuando todavía necesitamos desesperadamente de la gracia del Señor. Y eso debería llenarnos de esperanza, porque quizás muchos de los que hoy nos escuchan, y tal como decía el pastor, puedan decir, si Dios conociera realmente mi vida, no podría amarme. Si Dios realmente supiera todas las cosas malas que yo he hecho, lo último en lo que pensaría es en amarme. Muchos lo pueden decir. Yo muchas veces lo he escuchado transmitiendo el mensaje. Recuerdo muy claramente un caballero, un viejito ya, que me dice, pero ¿por qué? Si yo soy un pecador, ¿por qué Dios me ama si nada he hecho bueno en esta vida? Y es porque Él es Dios de amor. Quizás usted recuerde su pasado, recuerde las decisiones equivocadas que ha tenido, las situaciones que muchas veces nos producen vergüenza mencionarlas, que solamente nosotros conocemos, pero que también Dios las conoce, y sabemos que Dios las conoce. Pero hay una buena noticia, y es la buena noticia del Evangelio, y es que Dios ya conoce todas aquellas cosas. Dios ya las sabe. Por más que usted intente ocultarse, como dicen los abuelitos, no importa si estamos bajo techo, el Señor no nos ve. No, esa teoría no aplica, porque Dios es omnipresente, es omnisciente, y a pesar de que es todo eso y sabe todo lo malo que hemos hecho, aún sigue extendiendo su mano de amor. Nosotros nos escondemos. Sí. Y ocurre, nos engañamos a nos nosotros. escondemos a lo mejor detrás de una iglesia, de una religión, pero seguimos viviendo una vida que algo nos falta. Seguimos viviendo esa misma vida. Entonces claro, ese es un peligro también para aquello. Porque el amor de Dios no está basado en lo que nosotros somos,
sino en quién es Él. Y eso marca una diferencia enorme con el amor humano. Muchas veces el amor humano cambia, depende de las circunstancias, de las emociones o de las respuestas que recibamos. Pero el amor de Dios permanece firme porque tiene su origen en su propio carácter. El amor de Dios jamás va a cambiar, porque Dios es amor. Él no va a cambiar. Y como lo hemos visto tantas veces nosotros, que Dios no arma un plan y al otro día está diciendo me equivoqué, voy a armar otro plan. No tiene un borrador ahí. No borra. El plan de Dios se cumple a la perfección. Si Él decidió amarnos, es porque nos va a amar. Si Él decidió escogernos, Él ya nos escogió. Y nosotros tenemos que seguir y creer que hay alguien que nos ama de una manera tan extraordinaria como la que nosotros jamás vamos a llegar a tener. Nosotros podemos decir amar. Y qué bueno que digamos que nos amamos y qué bueno que nos reencontremos en una iglesia, que nos apreciemos, que nos sintamos cómodos, qué bueno que sea así porque el Señor nos manda amarnos. Amén. Pero llegar a tener este inmenso amor que tuvo Dios para mandar a su Hijo. Imposible, jamás. Por usted, hermana Valentina, se entregó allí en la cruz. Amén. Por aquellos que están escuchando allí, que a lo mejor hoy no están en una iglesia, que posiblemente estén pasando un momento que no hayan qué decisión tomar, decirles desde este lugar, hay un Dios amoroso, tierno, verdadero, que nos ama como somos. Pero sí, no nos ama con el pecado. No confundamos, Dios aborrece el pecado. Claro. Nosotros tenemos que asumir también esa cosa. Por eso algo tan importante es comprender, es que usted vea las otras leyes espirituales. No se quede solo con esta parte, porque tal como Dios da, también Dios exige de sus hijos y produce el verdadero cristiano. Producirá en su vida cambios que son evidentes, que dan fruto, dignos de arrepentimiento, amén. Y eso nos lleva a algo muy importante. Primero, entender que la verdadera pregunta no es si somos dignos de ser amados, porque la respuesta a esa pregunta es no, no somos dignos de ser amados, sino que la verdadera pregunta es ¿qué hizo Dios para demostrarnos ese amor? ¿Qué es lo que hizo para que nosotros digamos, sí, Señor, con esto yo puedo ver que tú me amas y me amarás hoy, me amaste ayer y me amarás por siempre? Una cosa es con guitarra, dice ahí, sí. Una cosa es demostrarlo con hechos, y precisamente es lo que dice Juan 3:16. Después de que Dios amó al mundo, el texto y el pasaje bíblico continúa diciendo que ha dado a su Hijo unigénito. Su único. Amén. Ha dado a su único Hijo. Entonces, Dios no solo habló de amor, Dios actuó. Dios tomó la iniciativa de hacer algo que nosotros jamás, hermanos, jamás podríamos haber hecho por nosotros mismos. O yo no sé si amo tanto a mi familia como para dar mi vida por ellos. Pero eso es lo que hizo Dios. Y no solo entregó a su Hijo, sino que entregó a su único Hijo. A su único, a Jesús. Y aquí encontramos yo creo que es la verdad más hermosa en todo el Evangelio. Ver el sacrificio de ese amor. Amén. Porque cuando la Biblia dice que Dios dio a su Hijo, no está hablando simplemente del nacimiento de Jesús en Belén. Está hablando de toda la misión de Cristo. Amén. De su encarnación, de su vida perfecta, de su sacrificio en la cruz y de todo lo que Él hizo para rescatar al ser humano de su condición de perdición. Todo lo que Él hizo, Amén, no lo hizo solo por agradar al Padre, sino que lo hizo siempre con una mirada de rescatar a este mundo que estaba perdido, a este mundo que iba derecho a la perdición sin Cristo.
Entonces, cuando uno ve este inmenso amor, cuando uno empieza a ver esto tan maravilloso, dice, ¿cómo no ser agradecido? ¿Cómo puedo abandonar hoy? ¿Cómo puedo tomar malas decisiones? Si hay alguien que me ama, hay alguien que lo hizo todo por mí. Y no es tan solo que haya venido, nació, y desde el momento que nació empezó a pasarlo mal. Él no vivió en cuna de oro, como hayan dicho. Murió como un cruel hombre, como el más malo. Amén. Todo se entregó por amor a Natán, a Sergio, a ti, Valentina y a mí, y a todos los que hoy nos escuchan. Él se entregó por amor, nadie más lo ha hecho. Amén. ¿Cómo no ser agradecido? ¿Cómo no glorificar a este Dios? ¿Cómo cansarnos a hablar de Él y poder decirle al mundo, hay alguien que te ama, hay alguien que se entregó por ti? Amén. Es maravilloso, Valentina. Amén. Es hermoso entenderlo porque muchas veces caemos en errores de comprender o de tener una imagen incompleta de Jesús. Muchas veces nos quedamos con que fue un gran maestro, que fue un gran sabio, alguien que enseñó grandes cosas en esta tierra, que preparó a muchas personas, pero la Biblia presenta algo más profundo y es que Jesús vino con una misión específica, vino con un objetivo y es salvar a los pecadores, es reconciliar al hombre con Dios. Recuerde que antes, en el principio, Dios y los hombres tenían una relación íntima, cercana, pero por causa del pecado que Adán y Eva cometieron, esa relación se separó. Por causa del pecado, y es Jesucristo quien vino con el propósito de reconciliar al hombre con Dios. Amén. Amén. Cuando observamos la cruz, entendemos la magnitud del amor divino, porque Dios no entregó algo pequeño, entregó a su propio Hijo. Por eso podemos decir que el amor de Dios se mide por lo que estuvo dispuesto a dar para rescatar. Amén. Por eso uno mide el amor de Dios, porque nosotros podemos decir, Dios me ama tanto, me dio el alimento. Dios me ama tanto porque me dio esto, porque me dio lo otro. Pero la forma de medir el amor de Dios es lo que hizo a través de su Hijo. Amén. Eso es mostrar amor sin merecerlo. Ese es el problema, que nosotros no merecemos tanto amor. Gracias. Entregado ahí para nosotros. Como cuando uno empieza a hablar de este amor, puede decir, yo no sé si entregué alguna vez o he entregado alguna vez tanto amor a mi pareja, a mis hijos, no lo sé. ¿Cuánto será lo que uno da en amor? Viendo la calidad de amor de Dios. No, yo creo que es incomparable. Aquí hay algo que muchas veces pasa, pastor, desapercibido. Cuando alguien ama de verdad, está dispuesto a sacrificarse. Amén. Por la persona amada. ¿Usted no ha hecho sacrificios por amor? No, hay sacrificios, pero muy pequeños, hermana Valentina. Uno hace sacrificios pequeños. Claro, comparado con esto. Los padres hacen sacrificios por sus hijos cuando les aman. Los esposos hacen sacrificios por su familia. Muchas veces dejan su hogar y se van lejos. Pero por amor a su familia y por la necesidad y sustento económico lo hacen, aunque pueda traer muchas consecuencias para ellos. Pero como dice el pastor, todo eso puede y se queda corto cuando vemos en la cruz el mayor acto de amor de toda la historia de la humanidad. Porque Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para abrir un camino de salvación para la humanidad que no lo merecíamos, porque pecamos, porque fallamos en el Edén a través de Adán. Pero a pesar de ello, Dios decidió hacerlo. Por ti, Valentina. Y por usted, pastor. Esto nos lleva a comprender que el Evangelio no es una religión basada en el esfuerzo humano. Se trata de Dios. Amén. Descendiendo para alcanzar al hombre,
La salvación comienza en el corazón de Dios y se manifiesta plenamente en la persona de Jesucristo. Comienza en su Padre, entregar a su Hijo. Pero si su Hijo no hubiese entendido la labor que Él tenía que cumplir por amor a esta humanidad, no lo habría hecho. Porque yo creo que Él podía decir, ¿sabe, papá? No lo voy a hacer. Bueno, en el Getsemaní vimos ese Jesús hombre, pues, Señor, si es posible. Era hombre, Valentina, de Si es- ser humano. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi Que voluntad. se haga tu voluntad. Amén. Y esa voluntad fue hecha por nosotros. Esa voluntad Él la cumplió para demostrar primero la obediencia al Padre y segundo para mostrar cuánto Él nos ama. Amén. Amén. El amor que tuvo Jesús no se ve reflejado solamente en un momento de la historia. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió el propósito que Dios tenía. Porque Jesús vino, Jesús vivió, Jesús murió y Jesús resucitó. Y ahí nosotros vemos la deidad del Hijo. Vemos que Jesús es Dios. Porque ¿quién ha vuelto sino por el poder de Dios de la muerte a la vida? Podemos mencionar ejemplos en la Biblia, pero en todos ellos ha estado el poder de Dios en medio de ellos. Y Jesús vino y resucitó y vive para siempre. Amén. La fe cristiana está basada en acontecimientos reales que vinieron a cambiar el curso de la historia. Porque nada vuelve a ser igual con Jesús. Los hermanos de Panorama Bíblico podrán confirmar aquello, que incluso la percepción del tiempo vino a cambiar el Señor. Porque la diferencia de la cronología está hecha antes de Cristo y después de Cristo. Vemos muchos personajes bíblicos antes de Cristo. Entonces es el mismo Jesús que viene a marcar cosas de la historia, cosas que quizás ateos pueden negar, pero viven en el año 2026 después de Cristo. Entonces uno dice, no es un hecho aislado, es un hecho histórico que viene a cambiar el curso de la humanidad en general. Pensaba cuando hablábamos de esto, si nosotros pudiéramos buscar un ser humano para a lo mejor preparar algo para hablar de cuánto amor hay en esa persona, ¿cuánto tiempo ocuparíamos para hablar? A lo mejor ocuparíamos unos 20 minutos. Depende de la persona. Unos 20 minutos para hablar y mostrar. Pero aquí nosotros tenemos para amanecernos hablando y las cualidades de este amor de Dios que son tan grandes. Amén. Y la cruz nos recuerda algo que nunca debemos olvidar. Cada vez que alguien se pregunta si Dios realmente le ama, debe mirar a Cristo, porque allí encontramos la evidencia más clara del amor divino, porque Dios pudo solo haber dicho que nos amaba, pero decidió demostrarlo. Amén. Yo puedo decir, ¿saben, hermanos? Yo les amo en el Señor, lo puedo decir, pero ¿cómo demuestro? ¿Qué es lo que he hecho dado a ese amor? Comparado con lo que, si Dios también podía decir, yo los voy a amar, yo los amo, pero Él decidió entregar a su Hijo. Amén. Demostrando, Él actuó, Amén. hizo un acto de amor, tuvo que pagar el Hijo, pero gracias a ese amor, hoy nosotros estamos aquí, Valentina, gracias a ese gran amor de Dios, hoy podemos estar hablando de este Dios tan bondadoso, tan grande, que nosotros podemos estar meses, años, toda una vida hablando de Él y nunca vamos a entender la magnitud del amor de Dios. Amén. Amén. Es, como dice el pastor, las palabras solo tendrán sentido cuando lo podamos experimentar. Y damos gracias a Dios porque creo que tanto el pastor como yo hemos experimentado ese amor en nuestra vida. Pero quizás hay personas que hoy no puedan estar escuchando que no han experimentado ese amor.
no han experimentado el amor del Señor porque no le han recibido. Quizá hay, como lo mencionaba antes, personas que digan, Dios se olvidó de mí. Veo mis problemas, veo mis circunstancias, veo que tengo planes, pero nada avanza en razón de ello. Quizás alguien está pasando por momentos difíciles y uno muchas veces cuando experimenta esos momentos piensa que el Señor no está presente. Piensa que quizás hay algo más importante en lo que Dios está prestando atención. Quizás decimos, está bien, hay guerra, hay conflictos bélicos, hay problemas mundiales. A lo mejor Dios está pendiente de eso, no de lo mío que pueda ser tan pequeño. Pero no. Dios cubre todo. Todo lo llena en todo. El Señor demostró en la cruz del Calvario que el amor sigue siendo hoy una realidad. En su vida, en la mía. No porque nosotros estemos dentro de esta iglesia y porque seamos sus hijos, tenemos más amor de Dios. Eso es importante decirlo, pastor, porque incluso hay personas que dentro de la iglesia se jactan del amor que Dios les puede tener. Pero Dios es amor, lo demuestra, se ve reflejado en aquella cruz. Y como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Cristo vino precisamente para buscar y para salvar a aquel que estaba perdido. Y demostró ese amor de Dios en nosotros. Amén. Por eso Juan 3:16 no es solamente un versículo conocido, es un resumen extraordinario del Evangelio. Dios amó, Dios dio y Dios abrió un camino de esperanza para todo aquel que quiera acercarse a Él. Qué hermoso. Él abrió un camino. Nadie más lo ha hecho. ¿Ah? Nosotros decimos, aquí hay una puerta de salvación, la iglesia, ¿cierto? Pero ¿quién abrió este lugar? ¿Quién preparó todo esto? Todo gira en torno a Él. Amén. Nada de lo que nosotros hacemos es nuestro esfuerzo, es porque a mí se me ocurrió, sino que dado a ese gran amor de Dios, esta puerta hoy está abierta en este lugar, como hay puertas abiertas en muchos lugares, claro, para que vengan aquellos que son amados por Dios. Amén. Hay una puerta de salvación. Amén. Dios. ¿Cómo no rendirnos a Él? Nosotros no podemos decir, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Si yo reconozco que Dios me ama, ¿pero qué hago? Tomar buenas decisiones, venir a Cristo en arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida. Esas deben ser nuestras decisiones, reconocer Amén. Que también somos pecadores. Amén, amén. Dios ha orquestado todas las cosas, Dios ha hecho todo, y eso nos lleva a la siguiente parte de este tema, porque hasta aquí hemos comprendido una hermosa y una extraordinaria verdad, y es que Dios nos ama, y que además lo demostró entregando a su Hijo en la cruz. Pero ahora surge otra pregunta, pues, pastor, si aquí vamos a ir avanzando, ¿por qué Dios hizo todo eso? ¿Cuál era el propósito del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si Él podría haber decidido no hacerlo? Juan 3:16 no solamente nos habla de ese amor, sino también nos muestra que detrás de ese amor hay un propósito. Dios no actuó sin alguna intención, Dios no lo hizo por puro afecto de su soberanía, sino porque detrás de eso también había un objetivo. Todo lo que el Señor puede hacer tiene un propósito, y detrás de esto también lo está. Y nos lleva directamente a la primera ley espiritual. Así conectamos todo. Dios le ama y tiene un plan maravilloso. Amén. Es importante aclarar desde el comienzo. Cuando hablamos del plan de Dios, muchas personas piensan inmediatamente en cosas materiales, en el éxito terrenal, ausencia de problemas, abundancia económica o una vida libre de dificultad. Pero cuando vamos a las Escrituras, descubrimos que el plan de Dios es mucho más profundo que eso.
Amén. Muchas veces nosotros creemos que Dios actúa en eso y por eso yo decía al principio que cuando nosotros logramos tener algo, ahí veíamos, decir, Dios me ama, Claro. porque lo llevamos a las cosas terrenales. Cuando vemos Cuando demostraciones. vemos cosas, éxitos terrenales, Claro. Dios me ama. Oh, no saben cuánto Dios me ama. Me ha dado tantas cosas. Pero perdemos el foco, perdemos la visión del real amor de Dios. ¿Por qué lo hizo? Amén. No fue para que usted, hermana Valentina, tuviera un lindo auto. ¿Ah? Que sacara una linda profesión. Dios no la amó para eso. Qué bueno que ocurra, qué bueno. Yo no le estoy diciendo que es malo lograr cosas, no. Pero no perdamos el foco principal, que Dios nos amó y nos rescató porque éramos pecadores, pero dentro del amor de Dios, hoy pertenecemos al pueblo de Dios. Amén. Exactamente eso, porque Dios no está interesado en mejorar áreas de nuestra vida. Ese no es el propósito de Él. Él da a sus hijos y no los deja en desespero, no los deja en angustia. Vemos diferentes ejemplos de la Biblia que aún Dios amándoles, sufrieron, padecieron, perdieron todo. Si no recuerde solo la vida de Job, que perdió incluso a sus hijos y a su familia. Pero en todo aquello, nunca Dios le dejó de amar. Y es porque el propósito de Dios para ese amor y por ese amor es que Él desea restaurar completamente nuestra relación con Él. Y aquí nosotros encontramos una realidad que muchas personas hoy desconocen. El ser humano fue creado para algo. El ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios. El ser humano fue creado para conocerle, para disfrutar de su presencia y lo más importante, y que quizá usted pueda decir, ¡ay, pero qué altanero Dios! ¿O por qué hizo eso? Pero el Señor nos creó para que nosotros también le glorificáramos. Con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos diariamente. Glorificar al Dios Creador. Sin embargo, hermanos y personas que quizás hoy nos escuchan, muchas veces nos centramos en buscar propósitos incorrectos, propósitos que buscan una dirección diferente a la que realmente Dios tiene para todos nosotros, que es conocerle, disfrutar de su presencia y poder gozar de quién es Dios. Amén. Amén. Y eso explica por qué tantas personas experimentan vacíos internos, porque el corazón humano nunca fue diseñado para encontrar satisfacción definitiva en las cosas temporales. Amén. Nosotros creemos que así es. Gracias. Y nos esforzamos para esos logros. Nos esforzamos para alcanzar las cosas materiales que, como lo dije anterior, no es que sean malas tenerlas, no es que sea malo salir a un trabajo y muchas veces incluso abandonar hasta la iglesia local para ir por un trabajo, no es malo. No. Pero tenemos que entender que nosotros no somos diseñados para llenar el vacío que hay en nosotros, no lo llena eso. Amén. No lo llena eso. Podemos tener éxito, podemos alcanzar metas, podemos adquirir bienes materiales y aún así sentir que algo sigue faltando. Porque la necesidad más profunda del ser humano es espiritual. Amén. Ese es el vacío que nadie va a poder llenar. La gente se desespera, la gente busca y logra las metas que se ha puesto en su corazón, pero siempre va a haber un vacío que no se llena porque ese es un vacío espiritual. Solamente lo llena Cristo. Amén. Y por eso la palabra de Dios es tan clara cuando en Mateo 6, versículo 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Por encima de todo. Porque como dice el pastor, no hay malo en poder buscar porque necesitamos comer. Necesitamos pagar los diferentes servicios que se contratan para poder llevar. Pero antes el pasaje dice, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos.
Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, como dice el pastor, buscamos propósitos en nuestra vida o direcciones equivocadas. Estamos, como dicen por ahí, mal enfocados. Estamos buscando la dirección correcta. Hay algo que Juan 3:16 termina diciendo con mucha claridad. Y es, bueno, leámoslo completo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. En cambio, tenga vida eterna. Observe que Dios no solamente quiere evitar nuestra perdición, no solo quiere evitar que nos vamos al infierno a morir eternamente, sino que quiere darnos vida eterna, quiere darnos vida por siempre, pastor. Amén. Si a veces nosotros decimos, ¿cuándo terminaremos de luchar? Porque creemos, nuestra mente limitada nos lleva a que el hecho de ser temporales significa que hasta ahí nomás llegamos. Pero en algún momento Jesús volverá por su pueblo y vendrá su segunda venida y habrá eternidad para toda la humanidad. Lo diferente será en qué lado de la eternidad estaremos. Pero el Señor dice que todo aquel que en Él cree le ha dado la oportunidad de tener vida eterna, no muerte eterna, junto con Cristo, junto con Él. Observe aquello. Muchas veces nosotros escuchamos esa expresión y decimos que ocurrirá eso después de la muerte. Así mismo lo pensamos, pues decimos, pero eso falta No lo harto. disfrutamos ahora, que podemos. Justamente. Por eso el plan de Dios es maravilloso. Dios comienza con algo mucho más importante que la prosperidad o el bienestar temporal. Comienza con una relación restauradora. Amén. Comienza con el perdón, con la reconciliación, con la posibilidad de volver a conocer al Dios que nos creó. Eso. Ese es vivir una vida próspera, reconociendo que el Dios que nosotros tenemos, podemos vivir una vida plena, una vida llena de satisfacciones, y no llena de riqueza, sino que satisfacciones que solo Él puede dar a nosotros. Es eso espiritual. Que vivir una vida en paz, con necesidad, sí, con problemas, sí, con muchas cosas que este mundo tiene, sí, las podemos tener, pero vamos a vivir una vida en paz en Cristo, una vida plena en el Señor, cuando uno entiende que eso solamente, ese vacío que hay en el ser humano, lo llena Dios y eso trae paz al ser humano. Sí, y es lamentable, pastor, porque muchas personas, aún teniendo todo materialmente, no tienen nada espiritualmente. Es como decir, hay personas que son admiradas por otros, por lo que tienen, por lo que no tienen, por los problemas que no tienen, pero viven sin paz. Personas que han alcanzado sueños, que han conocido millones de lugares, que pueden ir hoy y fácilmente ir a un lugar y pagar algo y no sentir dolor o sentir eso que puede sentirse cuando realmente no se tiene. Y aún así continúan buscando algo más. Porque como dice el pastor, la verdadera plenitud está más allá de lo que podemos nosotros tener o no tener, sino que la verdadera vida espiritual está en lo que Dios nos puede ofrecer, y es por eso, porque el plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida es que le conozcamos, es que estemos en su presencia, es que podamos glorificarle con nuestra forma de ser, porque recuerde que usted y yo somos creación del mismo Dios. No hay un Dios diferente, es el mismo, el que nos ha creado y nos ha hecho con ese propósito. Amén. Así es, y la vida eterna no es solamente una cantidad infinita de años. La vida eterna es una calidad de vida.
Amén. completamente diferente, que implica conocer a Dios, vivir en comunión con Él, experimentar su gracia, su poder y su dirección. Amén. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo iremos a vivir en el cielo? ¿Qué irá a vivir? Pero cuando uno empieza a decir, chuta, si aquí tengo esto, tengo lo otro, y aunque sea por un segundo, cuando Dios se mueve en uno y lo hace sentirse tan bien, chuta dice, y vamos a estar con Él, vamos a vivir con Él eternamente, vamos a observar sus maravillas. Aquí jamás vamos a conocer en plenitud a nuestro Dios. Nosotros no lo vamos a conocer aquí en la tierra, pero sí vamos a vivir con Él un día. Amén. Y nosotros para allá debemos anhelar, debemos de esforzarnos al máximo, que sabemos que vamos a tener muchas cosas que vivir en este mundo. No a desesperarnos, no a vivir una vida llena de tormentos y con puras preguntas todos los días, sino que debe de haber una seguridad en nosotros. Hay alguien que nos está ofreciendo vida eterna, que nos ha ofrecido, que nos ama, y que un día estaremos con Él, que nuestro sufrimiento terrenal pasará, no será eterno, hermana Valentina. Este sufrimiento que hoy el ser humano que vive en Cristo, porque no podemos decir que el ser humano que vive en Cristo no pasa problemas, no, el ser humano va a pasar enfermedades, va a pasar de todo, pero el ser humano que vive en Cristo un día vivirá una eternidad y habrá paz, habrá tranquilidad, habrá una mirada que aquí en la tierra no la tenemos. Amén. Amén. Es importante igual lo que usted menciona, pastor, en mencionar, en indicar que muchas veces caemos en el error de establecer la vida eterna después que Jesucristo venga, porque claro, en teoría eso es. Claro. Porque ahí no experimentará, ya no habrá dolor, no habrá enfermedad, solo será declarar la santidad de Dios por siempre y para siempre. Pero también, como dice Juan 17:3, y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna muchas veces piensan que es prepararse para ir al cielo algún día, pero el Evangelio también transforma la vida presente al conocer a Cristo, al conocer el mensaje que el Señor ha enviado. Transforma y transformará continuamente, porque se trata de un proceso, se trata de un progreso que tendrá el verdadero creyente. Transformará su manera de pensar, transformará su manera de vivir, su manera de enfrentar las dificultades, porque como dice el pastor, el Evangelio no es ausencia de dificultades, es presencia de Dios en medio de esas dificultades. Y eso da calma, eso da tranquilidad, eso da paz. La manera de relacionarnos con Dios, la manera de relacionarnos con los demás, toda nuestra vida gira, cambia, como decimos siempre y siempre lo vamos a decir, un cambio de 180 grados, progresivo, de algunos más rápido, otros más lento, pero el verdadero creyente tiene que tener ese cambio y experimenta esa vida eterna que solo Cristo puede dar por medio de esa cruz, por medio de esa demostración infinita del amor de Dios. Amén. Y precisamente por eso Jesucristo vino al mundo, no solamente para ofrecernos esperanza futura, también para darnos una nueva vida aquí, ahora. Aquí y ahora. Una vida marcada por la presencia de Dios, guiada por su verdad, y una vida que tiene propósito y dirección. Lo que todos queremos. No esperemos llegar al cielo para disfrutar, porque hoy podemos hacerlo. Hoy podemos vivir una vida en paz, como lo decíamos anterior, porque tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón, porque Él es el dueño de nosotros y nosotros vamos a vivir una vida, a lo mejor como los mismos problemas, pero esos problemas no nos van a afectar como para separarnos de Dios. Siempre Él va a estar presente, siempre Él va a ser el centro. Claro. Y le invitamos a eso, a pensar en eso que usted está viviendo, que no sea lo que lo separe de Dios, sino que eso lo atraiga a Dios. Y pueda decir, no, estos problemas que yo tengo
voy a descansar en el Señor, porque Él, yo sé que me va a ayudar. Amén. ¿Sabes, pastor, lo que estaba pensando? Es, quizás, tal vez me equivoque y espero me equivoque, pero quizás hay alguien que hoy nos escuche y diga, qué bonito me están vendiendo el Evangelio. Chuta que está bonita la venta. Pero querida persona, querido amigo, experimentar el amor de Dios en la vida y entender que con Él la vida tiene un propósito y una dirección y que es lo que toda humanidad busca en esta vida, es hermoso. No es algo que nosotros queramos vender, no es algo que nosotros queramos decir, sí, esto. Como les decimos, es importantísimo que no solo se quede con esta ley espiritual, porque sí, el Dios exige de nosotros, debemos cambiar, hay muchas cosas que debemos abandonar, muchas cosas que nos van a doler, pero entender que todo aquello lo hacemos porque Dios nos amó, nos permite y nos ayuda a avanzar, nos ayuda a seguir. Entender el plan maravilloso nos ayuda también a entender que estamos hablando algo mucho más maravilloso que sus planes. Le invito a que en este momento piense en los diferentes planes que usted tiene para su vida, que quizás no está Dios en la ecuación, y usted dice, sí, se ve hermoso poder alcanzarlo. Tener a Dios es aún más hermoso que todo lo que usted puede planear. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un propósito eterno, estamos hablando de un propósito creado y perfeccionado por quien Dios, aquel hombre perfecto, aquel ser perfecto, creó para el ser humano. Un propósito que sí, comienza teniendo una relación personal con Dios. Comienza teniendo aquello y continúa transformándose y completamente la existencia del ser humano. Ese es el motivo, ese es el plan, esa es la intención. Amén. Nos prepara para analizar una de las declaraciones más poderosas de Jesús, una declaración que complementa perfectamente lo que hemos visto en Juan 3:16, porque en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la gran pregunta es, ¿qué significa realmente esa vida abundante que Cristo ofrece? Se ve interesante. Yo quiero esa vida. ¿Ah? Yo quiero esa vida. Que también lo vamos a ir viendo más adelante, que hay algunos que les interesa la vida abundante, creen que son otras cosas, pero vivir una vida abundante es lo que estábamos comentando, vivir en Cristo, descansar en Él, disfrutar las cosas maravillosas que Él hace con nosotros, que Él nos ofrece, disfrutar del regalo de la vida, disfrutar del regalo de la salvación. Hay muchas cosas que nosotros podemos disfrutar de esta gran bondad de Dios. Amén. Como usted dice, pastor, hay que detenerse un poco en la palabra abundante, porque es tentadora. Sí, por eso me gusta. Yo quiero esa vida abundante, pero también, como dice usted, se puede presentar para tantas interpretaciones, porque hagamos ese ejercicio, pensemos en abundancia. Le aseguro que más de alguno pensó en dinero, en prosperidad económica, en éxito, en comodidad. Eso pensamos, eso piensa nuestra mente pecaminosa, alejada, que no busca a Dios. Pero cuando, como el pastor nos adelantaba, cuando nosotros observamos el contexto de la palabra de Jesús, cuando dice, para que tengan vida y la tengan en abundancia, Él está hablando de algo mucho más profundo que la comodidad, que el éxito, que el dinero. Habla de una vida plena con el Creador, Amén. Ni más ni menos que con Dios. Exactamente, porque si la vida abundante significa ausencia de problemas, entonces tendríamos una dificultad enorme al leer el resto del Nuevo Testamento. Claro. Porque los apóstoles se enfrentaron persecuciones, muchos creyentes sufrieron rechazo, algunos fueron encarcelados y sin embargo experimentaron la plenitud de Dios en medio de esas circunstancias. Por lo tanto, la abundancia de la que habla Cristo no depende de las
circunstancias externas. Si nosotros habláramos de pura abundancia económicamente y que todo te va a ir bien, que ven a Cristo porque todos tus problemas van a desaparecer, las iglesias estarían llenas. Ven a Cristo porque Dios te va a bendecir en esta área, Dios te va a dar todo lo que tú pidas, las iglesias se llenarían. Pero no sería vivir un evangelio por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Sería por un interés por todo lo que este mundo ofrece. Claro. Bienestar, salud, pero menos vida eterna. Claro, y por eso también es tan complicado el mensaje de la prosperidad. Ese evangelio Y que vende tanto. que presenta, por eso le decía, hermanos, nosotros no queremos caer en ese tipo de mensaje hoy en esta tarde, no queremos que usted diga, ya vienen, ¿desde cuándo la iglesia de Panguilemo cayó en aquel mensaje? No, para nada, porque el pastor es bastante claro en mencionar, la vida abundante es mucho más que eso, mucho más. Como leíamos recién, no se preocupen en qué comeremos, qué beberemos, de qué nos vestiremos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Hay personas que quizás puedan estar atravesando muchas dificultades y a la luz de su pensamiento humano digan, no tengo una vida abundante. Entonces esta promesa no es para mí. Amén. Esto es para otro. Esto es para el vecino quizás o es para los otros 16, 15 que están escuchando el mensaje, no para mí. La realidad, querida persona, es todo lo contrario. La vida abundante no significa una vida perfecta según los estándares humanos. Porque si no, nadie tendría vida abundante. Ni siquiera Jesús la tendría porque Él tampoco fue un hombre de mucha riqueza, era hijo de un carpintero. Y Él mismo desarrolló esa profesión. La vida abundante significa una vida donde Dios está presente. Esa es la vida abundante. Y eso, le aseguro que es la vida que vale la pena tener. Una vida donde existe propósito, una vida donde hay esperanza, una vida donde existe paz. Esa es la vida abundante que realmente vale la pena. Y que el Señor nos ayude a poder tenerla siempre. Y que nosotros que la experimentamos, podamos seguir experimentándola hasta que Cristo vuelva. Amén. Y cuando una persona conoce a Cristo, recibe algo que el mundo no puede ofrecer. Amén. Y esto sí que es maravilloso aquí. ¿Qué puede ofrecer Cristo a nosotros que el mundo no nos puede ofrecer? Nada. Recibe perdón. Eso nos ofrece nuestro Dios. Amén. Perdón. Recibe reconciliación con Dios. Amén. Recibe una nueva identidad. Recibe dirección para su vida. Y recibe una esperanza que trasciende e incluso las circunstancias más complejas. De esta clase de abundancia debe de anhelar un cristiano verdadero. No de las cosas terrenales, sino que abundancia de las cosas que a Dios le place darle a sus hijos, que son las cosas que nos van a llevar a conocerlo más a Él y a vivir conforme lo que Él es, porque Él es amor. Él ofrece estas cosas, recibe perdón, Dios es perdón, y recibe tantos beneficios que son las cosas que a Dios le interesa darnos a nosotros. Eso sí que, por eso le digo que cuántas veces nosotros nos hemos abatido en lograr metas, pero estas metas las hemos preocupado, nos hemos preguntado. Me gustaría que Dios me diera perdón. Sabemos que Dios a nosotros nos perdonó, pero ¿cuánto perdonamos nosotros? Esa es la pregunta. Y de todas estas cualidades, de todo lo que uno recibe cuando uno reconoce a este Dios como el dueño de nuestra vida, estas cualidades deben de estar en nosotros. Yo creo que todos podemos reconocer una realidad, y es que el ser humano siempre está buscando algo para sentirse completo. Siempre
Siempre buscamos algo, buscamos en el dinero, en éxitos profesionales, en relaciones, en placeres que el mundo da, en logros que uno puede tener y que puede obtener y de los cuales se siente lleno. Pero y una y otra vez vemos personas que después de alcanzar todo aquello siguen sintiéndose vacías. Ese es el problema. Eso es porque están buscando, en lo que hemos dicho ya los últimos 5 minutos, en el lugar equivocado. Siguen sintiendo que nada tiene sentido. Porque el problema nunca, hermano, el problema nunca será que falten cosas. El problema es que en todo aquello sigue faltando Dios. Amén. Ese es el problema. La ausencia de Dios es lo que traerá problemas a su vida, a pesar de que la economía pueda estar bien, a pesar de que la salud pueda estar bien. Usted seguirá haciéndose vacío porque Dios no está en la ecuación. Y a eso es lo que hay que cambiar y lo que Dios permite por medio de su tremendo y maravilloso amor. Precisamente la razón por la que Jesús vino, no vino solamente para enseñarnos principios morales, o vino únicamente para fundar una religión, vino para restaurar a aquellos que se habían perdido y para devolver al ser humano la posibilidad de vivir en comunión con Dios. Ese es el objetivo de la venida de Cristo. Amén. Que nos volvamos a Él, que reconozcamos que Él es Dios y que nosotros somos su creación y que fuimos creados para su adoración. Y mientras nosotros no seamos esas personas que entendamos que somos adoradores, va a haber siempre un vacío y eso no nos llena nada más que solamente nuestro Dios. Amén. Cuando una persona comienza a caminar con Cristo, y usted podrá confirmármelo, pastor, yo también lo podré hacer, los hermanos en la fe lo podrán confirmar también, comenzamos a entender para qué estamos acá. Comenzamos a entender por qué fuimos creados. Comenzamos a encontrar sentido en medio de las dificultades. Porque imagínense, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dijo uno por ahí. Imagínense, perdiéndolo todo, pero teniendo a Cristo, es posible avanzar. Se comienza a experimentar esa paz, que ya no depende de las circunstancias malas, buenas, agradables, desagradables que podamos vernos rodeados. Y comenzamos a ver un futuro con esperanza. Todo eso forma parte de una vida espiritual y abundante que Cristo ofrece. Amén. Nada más. Y a pesar de lo que pueda haber, como hemos dicho todo eso, los problemas no desaparecerán. ¿O sí, pastor? No desaparece. Por supuesto, eso significa que todos los problemas desaparezcan. No significa eso. No significa eso. Por eso yo lo estaba leyendo. Que como que todos van a desaparecer, pero no significa que van a desaparecer los problemas. No. Inmediatamente la Biblia nunca promete una vida sin dificultad, pero sí promete la presencia de Dios en medio de esas dificultades. Y hay una gran diferencia entre enfrentar los problemas solos o enfrentarlos sabiendo que Dios está con nosotros. Hay una diferencia tremenda y eso no lo puede llenar nadie. Gracias, Señor. Dios cambia todo, toma el control y nos hace ver en la oscuridad una luz que nosotros no vemos. Gracias, Eso Señor. es maravilloso. Gracias, Señor, sí. Y qué hermoso, pastor, lo que hemos dicho. Si yo lo decía, este programa es muy bonito. No caer en el romanticismo ni nada de eso, pero es hermoso comprender lo maravilloso que es Cristo, lo maravilloso que es Dios. Quizá hay alguien que ahora nos esté escuchando y está pasando por esta situación. Tal vez está intentando llenar su vida con muchas cosas. Usted conoce su vida más que nosotros. No la conoce más que Dios, pero usted conoce su vida. Quizás ha buscado respuestas en distintos lugares
Se ha preguntado por qué, para qué, cómo, pero sigue sintiendo que algo le falta. Y la razón es sencilla, y es que le falta a Dios. Si no hay otra respuesta. Fuimos creados para vivir una relación con Dios. Y usted, que también fue creado por Dios y no ha experimentado ese amor, eso es lo que falta. Experimentar la relación maravillosa y la vida plena y abundante que Dios ofrece para sus hijos. Nada puede reemplazar eso. Nada puede ocupar ese lugar. Nada puede quedarse y venir a destronar lo que el propósito que Dios ha tenido. Pero que no todos viven, porque no todos están dispuestos. Mucha gente trata de llenar ese vacío porque la gente sabe que hay un vacío. Sí. Y tratan de llenarlo con ciertas cosas. Claro, Pero como no se hemos llena. hablado. Como hemos Siempre hablado. va a estar esa necesidad. Por eso la vida abundante comienza cuando una persona encuentra a Cristo. Porque es Él, es en Él donde encontramos perdón, es en Él donde encontramos propósito, esperanza, y es en Él donde encontramos la verdadera vida. Amén. Ahí empieza nuestra vida abundante en Cristo, Oiga, en ningún otro lugar. pastor, pero yo tengo No una busquen duda. otro lugar. Pero yo tengo una duda. Si todo lo que hemos dicho, si de lo maravilloso que hemos hablado, si hemos dicho el plan que Dios tiene, lo que Él ofrece, que con Él estamos seguros, que en Él tenemos paz, ¿por qué tantas personas viven lejos de Dios? ¿Por qué tantas personas continúan sintiéndose vacíos? Si estamos siendo bastante claros en lo que Dios ofrece, ¿por qué vemos tanta desesperanza? ¿Por qué vemos tanta confusión, tanta necesidad espiritual en el mundo? ¿Me ayúdate a poder responder esa pregunta? Esa pregunta que yo no entiendo por qué. Es una pregunta muy importante, porque basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que la mayoría de las personas no está experimentando esa vida abundante que Cristo prometió. E incluso hay quienes reconocen que Dios existe, han escuchado acerca de Jesús y conocen algunos principios bíblicos, pero aún así viven lejos de la paz, del propósito y de la comunión con Dios. Por lo tanto, debemos concluir que existe algo que está impidiendo al ser humano experimentar plenamente el plan de Dios. Dios lo tiene todo. Dios nos mostró el camino. Dios nos dijo: estas son las reglas, estas son mis condiciones, pero nosotros no hemos asumido y desconocemos muchas veces, por eso no disfrutamos de las bondades de Dios. Somos nosotros culpables. No es que Dios, porque Dios tiene un plan, pero nosotros también decidimos. Claro, muchas veces nos olvidamos de ello, que Dios tiene un propósito en su vida. Igual hay algo que delante leía y decía: nosotros tiramos los dados, pero es Dios quien decide cómo caerán aquellos. Es interesante saber, porque a veces decimos: a lo mejor el problema está en la educación, el problema está en la política, el problema está en la cultura, en la sociedad. Pero no. Y aunque quizás eso pueda influir en ciertos aspectos, como todo en la vida, la Biblia y la Escritura señala que hay un problema mucho más profundo, y es el problema espiritual, como decía el pastor, un problema que sobrepasa todo aquello. Esa es una realidad que afecta a la persona. Amén. Y esa realidad espiritual afecta a toda la humanidad, porque no estamos hablando de un problema externo, sino de algo que afecta al corazón humano. Y mientras ese problema no sea resuelto, ninguna otra solución
no habrá otra solución. Podrá satisfacer completamente la necesidad más profunda del hombre. No hay solución más que Cristo. Eso nos quiere decir. No hay otra solución. No lo llena nada ese vacío, no llenará nada, ni que busquemos, nos desesperemos, intentemos, pero no habrá, porque eso le corresponde a Él. Amén. Amén. Creo que es tercera vez que lo digo, pero por eso es tan importante que podamos entender que las leyes espirituales están conectadas. La primera, y ya de cierta forma estamos terminando este tiempo, la primera nos muestra el hermoso, maravilloso, glorioso, espectacular amor de Dios y el plan que tiene para nuestra vida. Pero inmediatamente surge la necesidad de responder una pregunta fundamental. Y es, si Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, ¿qué ocurrió para que estemos tan lejos de ese plan? Si Dios nos ama, ¿qué está produciendo la separación de usted y Dios? ¿Qué lo está ocasionando? ¿Dónde podemos encontrar esa respuesta? Amén. Y precisamente esa es la pregunta, ¿no? Esa pregunta nos conduce a la segunda ley espiritual. A la segunda ley, que no nos corresponde. No se preocupe, no la vamos a ver aquí. No se nos la vamos a ver, hermano, tranquilo. Tranquilo. Una ley que muchas veces no resulta tan agradable de escuchar, pero que es absolutamente necesaria para comprender el Evangelio, porque nadie puede valorar verdaderamente la solución a este que entiende el problema. Nadie busca un Salvador si primero no comprende de qué necesita ser salvado. Amén. Nadie lo busca, pues si nadie no necesita salvación. Hay gente que cree que no necesita salvación. Claro, lo mismo. ¿Por qué necesito ser sano si no estoy enfermo? No estoy enfermo. Muchas veces tenemos ese problema. Eso es algo que, como decíamos, vamos a ver en nuestro próximo programa. La Biblia no solamente nos dice que Dios nos ama, también nos muestra honestamente cuál es nuestra condición delante de Él. Y aunque muchas veces esa verdad puede incomodar, es una verdad necesaria, es una verdad importantísima, porque solamente cuando comprendemos nuestro verdadero problema, podemos apreciar la gracia maravillosa de Jesucristo. Amén. El Evangelio no es un mensaje que ignora la realidad humana. Al contrario, la Biblia describe con total claridad nuestra situación, pero también presenta la solución perfecta que Dios ha previsto en Jesucristo, y eso es lo que nuestros hermanos nos explicarán el próximo martes. Amén, atento al martes. Dios mediante. Que se viene bueno. ¿Ah? La humanidad está contaminada por el pecado y por lo tanto está separada de Dios. Como resultado no podemos conocer el maravilloso plan de Dios para nuestras vidas. Esté atento al próximo martes, porque los hermanos estarán explicando esta situación. Amén. Ha sido un gusto, hermana Valentina, un placer Amén. haber podido Hermoso. compartir en el día de hoy. Hermoso placer este poder compartir maravilloso tema. este tema. Muchas veces nos sentamos acá y decir temas quizás un poco más incómodos, pero damos gracias porque les va a tocar a los hermanos del próximo martes dar ese mensaje y nosotros nos quedamos con aquello. Querida persona, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para usted, pero depende de nosotros, depende de todo lo que podamos decidir en esta vida. Si aún el Señor nos da tiempo, también podemos cambiar y mejorar en razón de este plan hermoso.
Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, el Dios